Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es María del Mar Arias y hoy vamos a estar explicando el punto 3 de la actividad de estadística inferencial. Como podemos ver aquí, en el trabajo que se planteó con el profesor, vamos a estar explicando y desarrollando este punto 3. Vamos a construir un listado con 8 poblaciones de estudio, 2 variables cualitativas nominales, 2 que tengan variables cualitativas ordinales, también 2 con variables cuantitativas discretas y por último 2 con variables cuantitativas continuas. Vamos en base a esto también a formular 8 contextos diferentes, es decir, un contexto para cada una de las variables, y vamos a explicar cómo estas variables podrían observarse o medirse en la práctica y por qué es importante esta representación. Tenemos entonces aquí los tipos de variable. Vamos a presentar población y la variable, pero ahora vamos a presentar un contexto para cada una no probabilístico. Tenemos entonces las primeras variables, es la cualitativa nominal, las primeras 2 poblaciones para esta variable. Tenemos los pacientes que asistieron al servicio de fisioterapia del Hospital Santa Clara de Bogotá durante agosto del 2024. Tenemos el tipo de variable, que es un tipo de terapia asignada, tenemos la variable, que es el tipo de terapia asignada, puede ser respiratoria, musculoesquelética o neurológica. Y el contexto se considera un muestreo por conveniencia, tomando únicamente los pacientes presentes en determinado turno para analizar qué tipo de terapia reciben con mayor frecuencia. El otro grupo de población tenemos entonces a los empleados administrativos de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en 2024. La variable es el medio de transporte, si se transportan en bus, bicicleta, carro o caminata, y el contexto es: se utiliza un muestreo por voluntarios donde solo quienes acepten, responden, permiten estudiar la distribución de su transporte diario. Para la cualitativa ordinal tenemos 2 poblaciones. La primera son los adultos inscritos en un curso de cocina tailandesa en la Escuela Gastronómica de Chapinero durante el 2025. La variable es el nivel de dominio culinario declarado, bajo, medio o alto, y el contexto se emplea un muestreo intencional tomando a quienes el instructor considera representativos para evaluar la progresión de habilidades según su experiencia. Y también tenemos a los participantes de un programa de lectura de la biblioteca El Tintal en el 2024. Tenemos la variable, que es el grado de interés en lectura, bajo, medio o alto, y también tenemos entonces el contexto: se seleccionan sujetos por juicio del bibliotecario para observar cómo varía el interés entre los asistentes frecuentes. En nuestra siguiente tipo de variable, la cuantitativa discreta, tenemos a los ciclistas que usaron la ciclovía de la carrera séptima en Bogotá durante un domingo específico del 2024, y la variable es el número de paradas realizadas en el recorrido. Tenemos el contexto y se trabaja con un muestreo de cuotas donde se elige un número fijo de ciclistas por tramo de la vía sin aleatorización para describir su patrón de pautas. Tenemos entonces también la otra población para este tipo de variable, que es la cuantitativa discreta, y tenemos a unos clientes que compraron repuestos en una tienda de autopartes de Medellín durante la primera semana de abril del 2024. Tenemos como variable la cantidad de piezas adquiridas por cliente. Y el contexto se aplica un muestreo accidental tomando solo a quienes pasaron por la caja en ciertos horarios para examinar cómo varía la cantidad de piezas adquiridas. Y para nuestro tipo de variable cuantitativa continua tenemos a unas personas que se ejercitaron en el gimnasio Bodytech, sede de La Colina, entre enero y marzo del 2025. La variable que planteamos acá es la duración del entrenamiento en minutos. Y el contexto: se seleccionan usuarios que acepten compartir sus registros en una encuesta voluntaria, lo que permite analizar la variabilidad del tiempo dedicado al ejercicio sin buscar representatividad estadística. Y la otra población son los conductores que completaron un recorrido de prueba de vehículos eléctricos de un concesionario de Cali en el 2024. La variable: consumo energético medido en kWh por trayecto. Y el contexto: se toma una muestra por conveniencia, incluyendo solo a quienes permitieron medir su recorrido para estudiar variaciones en consumo sin intención inferencial. Por acá entonces vamos a detallar que una variable cualitativa nominal puede observarse mediante registros directos, donde cada persona indica una categoría específica. Por ejemplo, en este caso de las no probabilísticas, el tipo de terapia recibida o el medio de transporte habitual. Esta forma de clasificación resulta importante porque permite distinguir grupos sin jerarquías y facilita reconocer los patrones generales dentro de la población. Tenemos una variable cualitativa ordinal, donde suelen medirse a través de escalas, donde el participante selecciona a nivel de dominio o interés, hacia el instructor o el coordinador del programa identifica rangos ordenados para permitir interpretar progresiones o diferencias en intensidad, lo que vuelve valiosa esta representación porque muestra cambios graduales que no serían visibles con simples categorías sin orden. Tenemos la variable cuantitativa discreta, donde se obtiene por recuentos verificables como las paradas que realiza un ciclista o las piezas que compra un cliente. Esta medición es relevante porque ofrece valores enteros que permiten analizar frecuencias claras y modelar comportamientos que dependen de conteos precisos. Por último, la variable cuantitativa continua se mide por instrumentos o registros digitales que captan valores dentro de un rango ininterrumpido, como la duración del entrenamiento o el consumo energético de un trayecto. Esta representación es esencial porque brinda detalle y sensibilidad ante variaciones pequeñas, lo que mejora la comprensión del fenómeno y da soporte a comparaciones más finas dentro del análisis. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Alejandra Osorio y voy a explicar el punto 5 de la actividad de estadística. En este punto nos piden que expliquemos el paso a paso para determinar el valor de Z, que corresponde a un nivel de confianza del 90%, y nos piden además que hagamos una gráfica. La verdad, esto es más fácil de lo que suena. Cuando hablamos de un nivel de confianza del 90%, estamos diciendo que queremos capturar el 90% central de toda la curva. Esto es como tomar, queremos sacar el 90% de esto, no sé si alcanzan a ver, y es como tomar el corazón de la distribución y dejar por fuera solo los extremos. Entonces, para calcular el área completa,
Primero vamos a sacar cuál es el valor de lo que queda por fuera, del 90%. Entonces vamos a decir que A, el área completa, es 1 y que le vamos a restar el 0.90, que vendría siendo el 90%. Esto nos da igual a 0.10, es decir, que en los extremos debe haber el 10% en este caso. Como son dos extremos, este valor, el 0.10, lo vamos a dividir en 2, porque si miramos aquí hay dos extremos. Esto nos da 0.10 dividido 2 da igual a 0.5. Espérenme un momento, yo reviso si estoy mostrándoles acá el trabajo. Bueno, aquí les estaba explicando. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos queda el 10%, lo vamos a dividir en 2 y nos va a dar 0.5 o 5% en cada uno de los extremos. Entonces, lo que va a pasar ahí es que, ahora sí, el límite superior, es decir, el punto Z que queremos encontrar, se debe calcular en un área de 1 menos 0.05, es decir, que esto nos da 0.95. Ahora bien, este número de 0.95 se debe buscar en la tabla normal estándar, recorriendo las áreas acumuladas hasta encontrar el valor más cercano a 0.95, y al ubicar este valor nos va a dar que Z es igual a 1.64. Acá está la gráfica. Esto significa que el intervalo que contiene el 90% central de la distribución normal se puede encontrar entre menos 1.64 y más 1.64, representando así los límites que encierran el nivel asociado. Acá tenemos la gráfica, espérenme un momentico. ¿Cómo la agrando? Déjenme un momentico, yo se la puedo agrandar aquí. Expandir, listo. Esta es la gráfica que nosotras desarrollamos, donde encontramos estos valores. Ahora continuamos con mi compañerita Sara, que nos va a explicar el punto número 10. Hola, me presento, mi nombre es Sara Sofía Marín Giraldo y en este video voy a explicar el paso a paso y con un lenguaje sencillo el punto número 10 del taller, el cual trata sobre cómo calcular el tamaño de muestra para estimar la proporción de usuarios con tarjeta personalizada en una empresa de transporte público, ¿ok? Vamos al planteamiento del problema. La empresa moviliza 150.000 usuarios y históricamente el 72% tenían tarjeta personalizada. Ahora quieren estimar la proporción actual con un error máximo del 4% y un nivel de confianza del 94%. La pregunta es, ¿cuántos usuarios deben encuestar? Los datos que utilizamos fueron los siguientes. 150.000, que es la población, el 0,72, que es la proporción, el 0,04, que es el error máximo, y el nivel de confianza, que es el 94%. Para encontrar el valor crítico, el cual representamos con la letra Z, buscamos el porcentil 0.97 de la normal y obtenemos 1.88. Ese es el valor crítico que usamos en la fórmula. Esta explicación de la fórmula y cálculo lo podemos ver reflejado en el trabajo paso a paso, en el cual utilizamos la fórmula para proporciones con población finita. Por lo tanto, la empresa debe seleccionar 444 usuarios para garantizar un margen de error del 4% con 94% de confianza. ¿Por qué calcular la muestra? Es crucial calcular el tamaño de muestra porque no es viable encuestar a toda la población. Una muestra demasiado pequeña puede dar resultados poco confiables. Una muestra calculada asegura que nuestra estimación sea precisa y que ese margen de error esté bajo control.